¿Qué tal, amigos? Es para mí un inmenso placer poder retomar este ejercicio que tuve que abandonar durante varios meses a lo largo de este año por causas de fuerza mayor y ajenas a mi voluntad. Pero en esta ocasión estoy retomando este ejercicio que muchas personas hicieron favor de comentarme y de pedirme además, y que creo que resultaba de utilidad comentar algunos temas específicos en videos relativamente cortos para presentar nuestra opinión de esta plataforma, de este medio de comunicación al cual ustedes nos hacen el favor de seguir, fijar nuestra postura, dar nuestra evaluación en medio de todo este mar que ustedes ya saben que hay de información, de propaganda y que a veces genera pues demasiada confusión. En esta ocasión vamos a hablar sobre pues quizá el mayor escándalo que ha estallado en el gobierno de López Obrador y que es el atentado más grande que ha sufrido la seguridad nacional de nuestro país seguramente en toda su historia. Es este hackeo que sufrió los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. No sabemos cuándo, no sabemos si fue este año, el año pasado, hace 2 años o hace cuánto tiempo, pero que acabamos de saber porque lo hizo público el periodista Carlos Loret de Mola en su capítulo más reciente de Latinus, el último que publicó en la última semana, que fue del 29 de septiembre precisamente. En esa ocasión, en ese capítulo de Carlos Loret de Mola, él hizo público que había recibido 6 terabytes de información que habían tomado o robado, como ustedes le quieran llamar, un grupo de hackers que se presentan como el grupo Guacamaya, y que sea a través de una supuesta cuenta de Twitter, que no sabemos si es real o no, se ha presentado como unos hacktivistas, es decir, como activistas, hacker activistas, es decir, que no solamente son ciberdelincuentes, sino que lo han hecho con una razón y una causa que justificaría su intromisión dentro de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, esto de verdad es un escándalo gigantesco y hay que ir desmenuzando porque hay demasiada información que se ha ido mencionando en estos últimos días tratando de explicar esto que sucedió. Supuestamente este grupo se presenta como un grupo feminista que está en contra de la militarización. Bueno, hay que ir aclarando punto por punto. El primer punto es que México no fue el primer ni el único país que sufrió este ataque, y eso vamos a ir uniendo las piezas para tener una idea más o menos, si es que podemos llegar a tenerla, un poquito más clara o menos confusa de quién podría estar detrás de todo esto. Bueno, los servidores también del ejército de Chile, Colombia, Perú, Guatemala y Nicaragua, hasta donde yo sé, fueron atacados. Si uno analiza quiénes son estos países, todos son gobiernos recientes, exceptuando el de Nicaragua. El de López Obrador sería el que tiene más tiempo y tiene 4 años en el poder. Y es un gobierno que más o menos va en la última etapa de su gestión, esperemos. Pero todos son gobiernos de izquierda. Y El Salvador, omití decir también, El Salvador también fue víctima de esto. Bueno, todos son gobiernos de izquierda, es decir, ahí ya tenemos una primera pista. Las feministas, los grupos feministas son de izquierda, es decir, yo creo que de entrada podríamos descartar la posibilidad de que de verdad sea un grupo feminista, no por misoginia, no porque uno diga que no tienen la capacidad las mujeres de hacer este tipo de labores, simplemente porque no corresponde el ataque el objetivo con quien lo hubiera lanzado. Es decir, las feministas contra quien se lanzarían serían contra gobiernos de derecha, no de izquierda. Serían los blancos a atacar, sería por ejemplo el gobierno de Brasil y algún otro que todavía quede de derecha, quizá de Paraguay, algún otro, Ecuador probablemente, pero no los gobiernos de izquierda. Por eso, para empezar, me suena incoherente que este grupo autodenominado Guacamayas pues sea un grupo de mujeres o de feministas. Punto 1. Punto 2. Obviamente, bueno, esto es un delito muy grave, el robar esta información, y por lo tanto, entre menos pistas den o las pistas sean más confusas y lleven a mayor confusión, pues eso abonaría al interés de quien hizo o quien cometió este delito. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien entra y se roba un banco, lo primero que va a ocultar son sus huellas digitales. Eso sería pues lo más elemental. No va a dejar pistas para que lleguen con ellos, o va a dejar pistas falsas precisamente para desviar la atención.
Ahí es donde yo creo que uno puede pensar el hecho de decir que son feministas radicales y que están en contra del ejército, pues es simplemente una pista falsa. Más o menos, para tener una idea de quién pudo haber sido, uno tiene que entender siempre, y eso se aplica en todo, en cuestiones de inteligencia, quién sale beneficiado de esto. O sea, no podemos omitir esta parte porque es la parte más importante. ¿Quién sería el único beneficiado de golpear y de dejar en evidencia y en esta situación de fragilidad absoluta a estos gobiernos especialmente, ¿no? Vamos a repetir un poco la lista: Perú, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México. De los que se saben, quizá van a venir más, o en las que ellos han identificado que han cometido estos robos de información. ¿Quién sería el interesado en debilitar estos gobiernos de izquierda de reciente ascenso? Bueno, pues uno podría pensar, a lo mejor de manera un poco simple o de bote pronto, pues que sería el gobierno de Estados Unidos. Pero uno puede decir, bueno, pero el gobierno de Estados Unidos pues es un gobierno de izquierda, el gobierno de Biden también es un gobierno de izquierda, que al contrario sería contraproducente que infiltrara o hackeara a los que podrían ser hasta cierto punto sus amigos, aunque sean gobiernos hostiles o relativamente hostiles, aunque todavía no lo son tanto. Por ejemplo, en el caso de Chile, Perú y Colombia pues son gobiernos que apenas tienen meses que tomaron su cargo, entonces realmente no han tenido tiempo como para fijar una postura. En el caso de Nicaragua, bueno, pues eso sí está muy claro, porque esto es un gobierno que ha estado al frente de manera intermitente, pero desde hace muchas décadas. Entonces ahí sí no hay ninguna duda de que cuál es su postura política respecto a Estados Unidos. Y en el caso de México, pues también creo que está muy claro. Pero en los otros países no está tan claro que fuera Estados Unidos quien deseara o quien quisiera. Bueno, me refiero al gobierno de Biden, los que estuvieran detrás. Pero además hay que entender otra cosa. Ya vimos quién se beneficiaría, más o menos, todavía estamos dilucidando. Pero ¿quién tendría la capacidad de hacer un ataque de estas dimensiones y vulnerar la seguridad de los supuestos bancos de datos más protegidos de estos países, que son los de las Fuerzas Armadas? Bueno, pues tendría que ser una agencia de inteligencia superior a la que están atacando. Es decir, ¿qué agencia de seguridad o qué servidores o expertos podrían estar por encima de la capacidad de seguridad que tienen estos gobiernos? Pues básicamente yo pienso en 4 opciones nada más, que sería el MI6 de Inglaterra, el Mossad de Israel, quizá la inteligencia rusa y la CIA o el FBI de Estados Unidos. Serían los 4 que yo creo que tendrían la capacidad, las herramientas y el conocimiento como para hacer un hackeo de este nivel. Ahora hay que ver a quién beneficiaría y con qué intención. En el caso, por ejemplo, de Israel, básicamente yo no veo ningún interés de parte de ellos, ningún beneficio para hackear a estos. O sea, lo creería, por ejemplo, si el ataque se hubiera hecho en el Medio Oriente contra los países que son hostiles a Israel, pues ahí tendría una lógica. Pero en el caso de estos países de Hispanoamérica, pues básicamente la relación que tienen con Israel es prácticamente nula. Entonces yo descartaría como primera opción a Israel. También descartaría a Inglaterra por la misma razón. Inglaterra pues es quizá el mayor espía a nivel mundial junto con Israel, pero en este caso no veo que ellos tuvieran un interés directo para obtener esta información y estos recursos que ponen de rodillas a estos gobiernos. Los únicos 2 que sí tendrían un interés y un beneficio sobre todo sería el gobierno de Rusia y el de Estados Unidos. En el caso de Rusia, porque estamos hablando de muchos países que son aliados de Rusia, o cuando menos son afines política o ideológicamente al gobierno de Moscú. Chile de izquierda, Perú de izquierda, Colombia de izquierda, igual que El Salvador centro izquierda, Nicaragua izquierda radical y México, que aspira a ser izquierda radical también. Entonces estos países serían amigos o simpatizantes de los intereses de Moscú. Moscú tendría las herramientas para hacerlo, y de hecho tan las tiene que yo estoy seguro que en el 2016 los servidores que fueron violados, los correos electrónicos de Hillary Clinton y su equipo más inmediato, y que fueron evidenciados en esta operación del Pizzagate, ustedes recordarán muy bien, donde estos miles de correos electrónicos, donde quedó evidenciada esta red de pederastas en el gobierno de Estados Unidos, seguramente fueron hackeados por servidores en Moscú,
y eso le facilitó y le abrió la llegada al poder de un Donald Trump que fue pues bastante amigable, o cuando menos no fue tan hostil como hubiera sido una Hillary Clinton con Rusia. Y el mismo Putin estaba muy contento con que hubiera llegado al poder Donald Trump. Entonces ahí había un interés de parte de Rusia para hacer este hackeo, aunque no lo reconoció abiertamente porque casi hubiera sido una declaratoria de guerra y Estados Unidos hubiera quedado muy mal parado si hubiera reconocido que sus sistemas de seguridad, que se supone que son los más protegidos del mundo, habían sido violados por hackers rusos. Por lo tanto, todo se manejó como una filtración interna de los mismos intereses que querían evitar que Hillary Clinton llegara al poder, intereses dentro del FBI o la CIA. Por lo tanto, yo creo que Rusia tampoco sería un candidato en esta ocasión, porque ya tenía esos países pues, prácticamente de su lado. Entonces, ¿qué caso tendría evidenciar la información que los perjudica? Por lo tanto, el único que queda como candidato sería Estados Unidos, pero ya vimos que el gobierno de Biden pues no sería quizá el interesado. ¿Quién podría ser el interesado? Bueno, pues yo creo que fuerzas dentro del gobierno que no están alineados con Biden, que no están de acuerdo con el gobierno de Biden y que quizá pertenecen a la estructura de los patriotas que están alineados con Donald Trump. En la CIA, el FBI y muchas agencias de inteligencia norteamericana había un gran descontento de cómo se había manejado muchas de las áreas de seguridad en los gobiernos previos a Donald Trump, es decir, con Barack Obama. Colaboraron con Donald Trump y ustedes recordarán que Donald Trump también hizo una limpia de los servicios de seguridad interna en Estados Unidos. Mucha de esa limpia se hizo gracias a la cooperación de gente pues patriota que se alineó con Donald Trump y que no quería que Estados Unidos cayera en manos de estos intereses que ahora la gobiernan. Y yo creo que de ahí podríamos encontrar la pista de quién hizo este hackeo, porque esa gente tendría el acceso a la información, bueno, a las herramientas para poder violar los códigos de seguridad. Eso más o menos por ahí yo creo que podríamos identificar por dónde vendría y con qué intención, precisamente preparando el escenario para un eventual regreso al poder, quizá no de Donald Trump, pero sí del grupo republicano patriota en el 2024 y sobre todo ahora, porque esto hay que verlo con esta óptica. En noviembre, es decir, el próximo mes va a haber elecciones internas en Estados Unidos, se van a renovar las cámaras y eso significa que probablemente el equilibrio va a cambiar en Estados Unidos y podrían venir de parte de los congresistas presiones hacia el gobierno de Biden para proceder contra estos gobiernos de izquierda, precisamente basados en esta información que se acaba de hacer pública, que se está empezando a hacer pública, porque es demasiada la información. En el caso de México, estamos hablando solamente de México, son 6 terabytes de información, que estamos hablando de millones de documentos, de PDF, son millones. La capacidad que pueda tener, en el caso por ejemplo de Latinos, si es que es el único medio que recibió acceso a esta información, podrían tardarse años en analizar toda la información. Ojalá que la puedan compartir con otros medios para ayudar a esta labor. Yo me imagino, porque sería lógico, que este hackeo se realizó hace ya bastante tiempo. Y yo me imagino que le han estado analizando la información y le han ido pasando filtrada la información a Carlos Loret para que él tuviera de entrada los primeros toques a la sensibilidad del gobierno de López Obrador, sabiendo dónde le podía dar como estos shocks eléctricos que lo hicieron brincar. Así que más o menos por ahí ya tenemos una idea por dónde podría venir la filtración. Ahora, en el caso de México, el hecho de que haya sido vulnerada la seguridad de la Secretaría pues se supone que la que nos defiende de cualquier enemigo externo, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, y que sus servidores que guardan pues información de seguridad nacional hayan sido violados, eso sí tiene que ver y es responsabilidad directa del gobierno de López Obrador y esta locura de la austeridad republicana, porque para el gobierno de López Obrador siempre ha sido su bandera desde que entró de no renovar las licencias en contra del espionaje y estos pues vamos como seguros que se pagan precisamente para evitar estos ataques. López Obrador los canceló y no solamente lo hizo con la Secretaría de la Defensa Nacional, ya han sido hackeados desde que entró el gobierno de López Obrador otros sitios como el ISSSTE, el IMSS,
y otras muchas dependencias. O sea, esto no es el primer caso. El hackeo ha sido una constante en el gobierno de López Obrador. Es decir, hay tanta porosidad en la seguridad informática que yo no digo que cualquiera puede entrar, evidentemente, porque no es tan fácil, pero no se ocupa tampoco una operación de inteligencia muy sofisticada para poder verlo, porque ya no hay estos seguros que garanticen la seguridad de la información. Así que, bueno, pues esto sí es una responsabilidad directa del gobierno por omisión, pero además la información que se va a ir filtrando yo creo que va a poner de rodillas al gobierno de López Obrador con la intención de obligarlo a regresar quizá a la mesa de negociación en algunos campos en los cuales se ha visto muy reacio. Pero además yo creo que se está preparando el escenario probablemente para un posible, no lo descarto, juicio contra López Obrador de parte del gobierno o de algunas instancias de seguridad o de agencias de seguridad de Estados Unidos o el mismo Congreso norteamericano, que lo sienten en el banquillo de los acusados, porque ya hay muchas voces dentro del gobierno de Estados Unidos o instancias del gobierno que están señalando y marcando los paralelismos de Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, con Manuel Noriega. Manuel Noriega, ustedes recordarán, este militar que fue el gobernante en Panamá en la década de los 90 y que a él le tocó recibir después de 100 años la administración del Canal de Panamá, que había sido una obra que había tenido o que había mantenido bajo su control el gobierno norteamericano, porque ellos la construyeron, y se vencía esta concesión de 100 años en 1989. Estados Unidos pues lo llevó a juicio por cargos de narcotráfico y pues lo destituyeron y estuvo preso en la cárcel hasta que murió, me parece. No sé si en Florida, en alguna cárcel de Estados Unidos tuvieron preso a Manuel Noriega y lo acusaron siempre como un narcopresidente. Bueno, pues un narcodictador en el caso de Noriega. En el caso de López Obrador va todo pintando hacia el mismo rumbo. Probablemente esta información va a terminar siendo utilizada en contra precisamente de López Obrador para acusarlo, y es por estos vínculos. Lo que nosotros vimos, la revelación, la primera que hizo Carlos Loret de Mola sobre el estado precario de la salud de López Obrador, pues es casi un juego de niños. López Obrador incluso lo tomó casi a burla. Lo grave va a ser toda la información de seguridad interna y de inteligencia que tenga o que tenía la Secretaría de la Defensa, que involucre a López Obrador quizá en operaciones de narcotráfico o sus ligas con los grupos delictivos, y otra mucha información que comprometa la estabilidad de nuestro país, es decir, o que compruebe las ligas y los lazos de López Obrador como un cómplice del narcotráfico, y a través de eso el gobierno de Estados Unidos pueda tener los elementos y las herramientas y los documentos oficiales de parte del gobierno de México para acusar a López Obrador en cortes norteamericanas por beneficiar y ayudar y ser cómplice del narcotráfico. Esto no lo descarto y podría ser, y es posible que precisamente tienen ustedes que ver que el gobierno de Estados Unidos, que ha recibido un trato tan hostil de parte del gobierno de México, pues ahora quizá le está revirtiendo estas medidas y le está dando una calambrada para mostrarle de quién realmente se trata y quién tiene realmente el sartén por el mango, que no es López Obrador. Y esto le puede salir tan caro como costarle la presidencia o la libertad. Así que este es un tema al cual le vamos a seguir dando seguimiento para ir reuniendo más pistas. Yo espero que con este análisis que hemos hecho de esta manera, que traté de hacerla lo más breve posible, ustedes tengan una idea un poquito más clara o menos confusa de quién podría estar detrás de esta filtración o este hackeo y con qué intenciones. La intención básicamente sería doblegar al gobierno de López Obrador, precisamente meterlo en cintura o regresarlo al buen camino, en el sentido de todas las atrocidades que ha cometido, políticas y económicas, y en aras que él tiene de perpetuarse en el poder, y que se junta presidente con la publicación de este libro de esta periodista Elena Chávez. Pues yo creo que por ahí podemos entender que viene este ataque a la seguridad nacional de México con la intención de ponerlo pues de rodillas. Pudiera ser otra posibilidad, la veo quizá un poco más remota, pero yo creo que no se descarta que sea una filtración interna, es decir, que este hackeo no haya venido de fuera, de un ataque externo, sino de un ataque interno, de gente que quiere precisamente deshacerse de López Obrador
y quizá con la ayuda, la cooperación de ciertos grupos, probablemente norteamericanos, hayan tenido acceso a esta información o hayan tenido las herramientas o las facilidades para poder hackear desde dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y poder deshacerse de López Obrador, sabiendo que López nos va a llevar o nos está llevando a la ruina económica y quizá a una guerra civil. Entonces, en una maniobra quizá última para evitar un desastre mayor, hayan permitido esta filtración. Como quiera que sea, creo que va a debilitar bastante a López Obrador y le va a reducir mucho el margen de maniobra. Él se va a mostrar absolutamente desesperado conforme la información que se obtuvo se vaya conociendo. Él va a tratar, como sabemos, de negarlo, minimizarlo, pero el golpe está dado y yo creo que esto va a ir creciendo cada vez más, y junto con la publicación de este libro, que esperemos que salga en este mes de octubre, de El Rey del Cash, pues yo creo que sean los dos últimos clavos en la tumba de López Obrador, que permitan o que lo obliguen a dejar el cargo y que pueda enfrentar finalmente la justicia como lo merece y termine sus días pues en la cárcel, que es lo que él mismo ha buscado. No es que se lo deseamos, simplemente es lo que él ha buscado, porque su larga trayectoria delincuencial pues tiene que terminar ahí, en ese sitio. Bueno, pues eso es lo que quería comentarles como un primer análisis sobre este tema. Iremos dándole más seguimiento y comentando más conforme vayamos teniendo más información o más claridad sobre qué es lo que está detrás, quién está detrás y cuál es la intención. Pero creo que con esto espero que les quede más o menos claro para dónde van las cosas y que esperemos que esto sea en beneficio de todo nuestro país, a pesar de que es un grave daño, de una vulneración de la seguridad nacional, pero esperemos que nos esté evitando un mal mayor. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que activen, si no la tienen activada, la campana de notificaciones para que siempre sepan cuando estamos subiendo un nuevo video. Y los invito y les pido también su apoyo para que contribuyan para continuar con esta labor informativa, que no tiene ningún subsidio más que la buena voluntad de la gente que, como ustedes, hace favor de vernos, de compartirlo. También les pido en sus redes sociales, con sus contactos, y que puedan apoyarnos. Aquí en la descripción de este video van a encontrar los formatos, ya sea en PayPal o directamente en nuestra cuenta. Y si no está en sus manos donar o no desean hacerlo, nos pueden apoyar comprando nuestros productos como la pasta de dientes o el desodorante, o adquiriendo nuestros discos, descargándolos directamente, los discos de cantos religiosos o de cantos mexicanos, de canciones mexicanas, descargándolos directamente a su celular, tablet o computadora. De cualquiera de esas tres formas nos ayudan a continuar con esta labor. Yo les agradezco como siempre el favor de su atención y espero verlos pronto en un siguiente video.